otra oferta de A. En el interín, sin embargo, por haber razones, A decide que ya no quiere mantener su oferta, a pesar de que ya fue aceptada. Entonces, ¿qué hace? Rechaza todo, diciendo que él no envió nada, que alguien lo ha suplantado o que alguien modificó los términos de la oferta. Entonces, la situación para B es bastante difícil de poder demostrar, bastante complicada, no imposible, pero bastante complicada de poder demostrar que efectivamente la oferta que él recibió en un documento electrónico provino de A y no de un suplantador, como ahora dice A. Mintiendo, ¿no? Porque A efectivamente envió la oferta, pero luego se ha arrepentido de ella. Entonces tenemos acá 4 situaciones, cada una independiente de las demás, en donde se pueden presentar riesgos de seguridad que comprometen todo documento electrónico. Entonces, lo que vamos a tratar de explicar en esta presentación es cómo la certificación digital nos blinda, nos da una cobertura más que razonable en estas 4 situaciones. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar los riesgos que acabamos de señalar? Bueno, tenemos ya herramientas tecnológicas que nos permiten asegurar 4 cosas. La verdadera identidad del remitente del documento electrónico, o sea, la autenticidad del documento electrónico. Eso es 1. 2, podemos asegurar el carácter no repudiable del documento electrónico. Vale decir que quien lo envía no pueda después sostener que él no lo envió o que el documento fue modificado sin su intervención. Eso es muy importante porque, como veremos más adelante, yo podría tener la garantía de la autenticidad, yo saber a ciencia cierta quién me envió el documento, pero una cosa es saber quién me lo envió, o sea que el documento es auténtico, y otra cosa es que yo pueda demostrar eso ante una tercera persona, como un juez o la administración pública. Entonces, una cosa es conceptualmente, una cosa es la autenticidad del documento y otra cosa es el carácter no repudiable del documento. Entonces, más adelante vamos a ver un ejemplo en donde, si bien a mí me consta la autenticidad, sé quién me lo envió, sin embargo no tengo medios para poder demostrar a un tercero que dicha persona fue la que me envió el documento. Eso es el principio de no repudio. Otra virtud que obtenemos con la certificación digital es la privacidad de los documentos, la confidencialidad de los documentos, si es que queremos que los documentos sean confidenciales. A lo mejor no nos interesa, a lo mejor el documento que estamos enviando no tiene ninguna razón para ser confidencial. En ese caso, pues no aprovechamos de esta característica. Pero si en cambio queremos que sea un documento privado, como por ejemplo una historia médica o los resultados de un examen médico que envía a una clínica o un hospital a mi familia, donde me interesa que esa información sea confidencial, esta tecnología también me asegura la manera de obtener esa confidencialidad. Y finalmente, la imposibilidad de que una tercera persona o incluso una de las dos partes pueda adulterar el contenido del documento. Por ejemplo, que una parte, el propio emisor envíe 2 documentos, pero uno de ellos ligeramente modificado respecto al primero, y después alegue que no envió el primero, sino que el primero lo envió un suplantador y que él solamente envió el segundo. Por ejemplo, alguien que se arrepiente de una primera oferta económica y la cambia y envía la segunda, y después dice el primer documento no es el auténtico, el segundo documento es el genuino, y en realidad el segundo es el documento adulterado. Entonces, esta tecnología de la certificación digital nos garantiza las 4 virtudes que vemos ahí. Pero ¿cómo la garantiza? Entonces, como yo les dije hace 5 minutos, mi exposición es más bien teórica, entonces entro un poco a explicar el cómo garantiza la certificación digital que consigamos estas 4 cosas. Bueno, existe algo que se llama la criptografía. Seguramente la mayoría de ustedes tienen alguna idea más o menos aérea de lo que es la criptografía. Podemos entenderla como un arte, podemos entenderla como una ciencia o como una técnica, podemos entenderla como una combinación de ambas cosas. La criptografía consiste en que si yo tengo un documento inteligible, comprensible, en un idioma que puede ser entendido por el resto, por la comunidad, yo lo
transformo en un documento no comprensible, imposible de ser entendido. Y después puedo regresarlo a su estado original, a su lectura plana, cotidiana, comprensible para cualquiera. Esa técnica que me permite convertir un documento comprensible en incomprensible y después volverlo a convertir en comprensible, a eso le llamamos criptografía. Entonces la criptografía es una ciencia o un arte, si ustedes quieren, que tiene más de 2000 años de antigüedad. Por eso pongo ahí la caricatura de Julio César, el emperador de Roma, que ya él utilizaba técnicas criptográficas elementales para comunicarse con sus generales en el campo de batalla, porque en realidad la criptografía, como muchas otras aplicaciones técnicas, nació por necesidades militares. Entonces, por ejemplo, ahí tienen ustedes un algoritmo. El algoritmo es algo así como la receta, si dijéramos, ¿no? El manual de instrucciones con el cual vamos a convertir el documento legible en un documento ilegible. Acá el algoritmo es sencillísimo. El algoritmo consiste en que si tenemos el abecedario que está puesto ahí en letras azules oscuras, simplemente empujamos cada letra 3 casilleros más adelante en el abecedario y la reemplazamos por esa nueva letra, ¿no? A la letra A la reemplazamos por la letra D, a la B por la letra E, etc. Entonces, con ese algoritmo muy sencillo, si tenemos en castellano, obviamente Julio César hablaría en latín, pero nos tomamos algunas libertades. Si tenemos en castellano la frase que diga general, ataque por el norte a las 5 de la mañana, usando ese algoritmo se convierte en ese texto ilegible que vemos ahí en la viñeta. Entonces él puede enviar esa información como un mensajero a caballo a un general que está, qué sé yo, pues a 20 millas de distancia, a través de territorio enemigo. Entonces si capturan al mensajero y toman el papel, no entenderán lo que está ahí y ya no queda comprometida la seguridad del ejército de Julio César. Claro, ustedes me dirán, bueno, pero por prueba y error, si yo agarro el texto que está allá, por prueba y error, seguramente yo antes de 10 minutos ya me enteré de lo que quiere decir. Por supuesto, porque este es un ejemplo, si ustedes quieren, de juguete, una maqueta muy sencilla. Las verdaderas claves son muchísimo más complicadas. El tema de la clave y de la complejidad de la clave y de la eficiencia de la clave está en función de la cantidad de tiempo que nos interesa que el documento se mantenga secreto. O sea, si a mí me interesa que el documento se mantenga secreto durante pues un tiempo, digamos, de un mes, es diferente que si me interesa que el documento se mantenga secreto durante un tiempo de 10 años. Obviamente en el segundo caso trataré de usar una clave muchísimo más difícil, ¿no? Entonces ahí hay una relación entre la complejidad de la clave y cuánto tiempo quiero yo que con esa clave quede protegido mi documento. Acá, como les digo, un ejemplo de juguete, en 5 minutos podemos encontrar el texto real, pero la idea es que ustedes ya entienden a qué nos referimos con un algoritmo criptográfico. Acá hay otro ejemplo de algoritmo. Pero ¿para qué lo pongo? Porque hay dos conceptos en el tema de la criptografía. Un primer concepto, que ya digo, el algoritmo, que es algo así como el manual de instrucciones para enredar un documento, y otro concepto que es la clave, ¿ya? Pues son dos cosas, no es una sola cosa. Entonces acá lo pueden ver ustedes. Ahí arriba, en el extremo derecho, tienen ustedes un algoritmo que se conoce como XOR. Trabaja como ceros y unos, porque como ustedes saben, el lenguaje binario de ceros y unos es el que emplean las computadoras. Entonces, ¿cómo trabaja este algoritmo? Nos dicen, si el input número 1 es 0 y el input número 2 es 0 también, el output va a ser 0. Si el input es 1, es 0, el input 2 es 1, el output va a ser 1. Y así. No es simplemente una resta, ¿no? En los dos primeros casos podríamos pensar, una suma. Los dos primeros casos dirán, bueno, no estás haciendo más que sumar. Vean ustedes la cuarta hilera, tienen un input 1 que es 1, un input 2 que es 1 y un output que es 0. Entonces ahí tenemos un algoritmo también bastante sencillo, donde nos dice cómo se procede con dos inputs.
Un algoritmo más eficiente, obviamente podría utilizar un número finito pero mucho más largo de inputs, no solamente 2. Entonces ese es el algoritmo. Otra cosa es la clave secreta. Por ejemplo, acá vamos a considerar como clave secreta, ahí en el texto a la izquierda, este número 100100101. ¿Ok? Esa va a ser nuestra clave secreta. ¿Cómo lo vamos a usar? Lo vamos a ver en un momento. Supongamos que nuestro texto es el siguiente: pague 1000 a Juan. ¿Ok? Primero lo pasamos eso a un formato binario. Eso no está explicado ahí, pero aunque ustedes no lo crean, eso lo hemos visto en el colegio. Por lo menos cuando yo iba al colegio, en primero o segundo de media, hubo unos cuantos meses en el curso de matemática donde te enseñaban a usar un sistema de numeración que no fuera el decimal, que usa del 1 al 9,